uno para volverse médico, efectivamente tiene que gustarle la profesión, tiene que tener también el deseo de ganar. Si por ejemplo, aquí vemos que hay varios factores que se manifiestan en una antesala, que se manifiestan previamente para activar un resultado último. Para lograr volverse médico, uno tiene que considerar estos factores. Con los árgalas podemos determinar estos factores o estos eventos que se crean en una antesala para manifestar este resultado último. Por ejemplo, si uno tiene estrés, tensiones, no puede trabajar, no puede estudiar. Si uno, por ejemplo, no tiene un buen círculo social, un buen grupo de amigos o un buen eh, em, estatus social, no puede trabajar. Si en el trabajo, por ejemplo, hay mucha fatiga, mucha confusión, mucho cansancio, eh, o mucho estrés, sería difícil. Aquí vemos que existen muchas condiciones, muchos factores que se consideran previamente para ver el resultado último. Si uno dice médico, ok, para volverse médico tiene que pasar por estas diferentes antesalas. Para que se manifieste una profesión de médico, se deben manifestar algunas condiciones o intervenciones positivas. Si se manifiestan algunas intervenciones negativas, puede crear un ambiente desfavorable para la profesión. En cambio, si se manifiestan algunas condiciones positivas, crea un ambiente favorable para la profesión. Por ejemplo, si la persona tiene un planeta maléfico en casa 5, en casa 5 indica que la persona no tendrá inteligencia suficiente para crear una buena profesión, porque tendrá dificultades en los exámenes, tendrá dificultades para asimilar la información. Podríamos decir que no crea una influencia positiva para la profesión. Si uno tiene maléficos en la casa 4 o un benéfico en la casa 4, eso significa que la persona tiene satisfacciones internas, será capaz de tener títulos profesionales, títulos académicos, creará una influencia positiva sobre la profesión. Aquí vemos que ya hay dos factores que se está considerando para ver si la persona logra tener una profesión exitosa o no. La casa 5 indica la inteligencia, uno tiene que tener una buena inteligencia. La casa 4 indica los títulos académicos, la forma de estudiar, el apoyo familiar. Si uno tiene benéficos o maléficos, ya uno puede darse cuenta si estas antesalas pueden crear una buena profesión o no. Si uno tiene un maléfico, por decir, en casa 8, esto indica que la persona tendrá mala salud, habrá tensiones, problemas en su trabajo, o el trabajo será fatigoso, el cansancio o las enfermedades podrán bloquear su profesión, porque la casa 8 está creando una intervención secundaria a la carrera, a la profesión. Está creando un árgala negativo a la carrera o a la profesión. Entonces aquí podemos ver cómo, analizando las diferentes casas en un aspecto, en una forma de árgalas, podemos ver cómo influyen en el resultado último. Por ejemplo, la casa 11. La casa 11 es muy importante. La casa, si uno nace con un planeta benéfico en la casa 11, esto significa que la carrera, la profesión, obtendrá buenas ganancias en la carrera o la profesión. Si uno nace con planetas benéficos o maléficos, por ejemplo, si uno nace con un planeta benéfico en casa 1, eso significa que la persona tendrá buena disposición, un espíritu de autoestima, tendrá el deseo de querer mejorar, tendrá un deseo de querer orientarse positivamente en el futuro, de aplicar bien su inteligencia. En cambio, si uno tiene maléficos en el ascendente, va a crear como un árgala, una intervención negativa a la casa 10, va a crear como dificultades para manifestarse en una profesión.
Si uno tiene, por ejemplo, planetas benéficos o maléficos en casa 2, la casa 2 representa la parte económica. Uno para estudiar, para tener una profesión, tiene que invertir, tiene que tener dinero, tiene que recibir apoyo de la familia. Si uno tiene un benéfico en la casa 2, eso significa que tendrá buenos recursos para poder mantenerse dentro de unos estudios profesionales, para que de ese modo pueda lograr una carrera, una profesión. Si uno tiene benéficos en casa 2, eso significa que la familia apoya, que la familia da ayuda, que la familia colabora para que la persona logre una profesión o una carrera. La casa 2 hace un árgala, una intervención. Si uno tiene un maléfico en la casa 2, será un poco difícil para esta persona poder establecerse en una carrera profesional, porque no tendrá los recursos, no tendrá el apoyo familiar, tendrá algunas dificultades, tendrá que esforzarse. Así podemos ver cómo los diferentes planetas, o mejor dicho, las diferentes casas, hacen intervenciones secundarias para crear un resultado final, un resultado último, profesión, carrera. Entonces, al analizar la profesión o carrera, podemos ver que en esta forma tenemos que analizar las casas que crean árgalas secundarios, si las demás casas intervienen positiva o negativamente a este resultado último. Es muy interesante este principio, esta técnica astrológica. Ahora, por ejemplo, vamos a definir aquí, por ejemplo, vemos qué cosa son los árgalas. Primero tenemos que determinar qué son los planetas, cuáles son los planetas benéficos, los planetas maléficos. Por ejemplo, el Sol, la Luna, Júpiter son planetas sátvicos, son planetas positivos. Cuando estos están en diferentes posiciones crean subárgala. Subárgala significa intervenciones positivas. En cambio, los planetas maléficos o tamásicos, donde solo se manifiestan los sufrimientos, son Saturno, Rahu, Marte y Ketu. Estos planetas crean intervenciones negativas que son llamadas papárgala. Entonces, intervenciones positivas, subárgala; intervenciones negativas, papárgala. Por ejemplo, vamos a usar como foco la casa 1. La casa 1 indica la salud, indica el cuerpo, indica la inteligencia, indica la vitalidad. Existe un principio, el principio árgala, el principio primario es el siguiente. Esto es muy importante y se debe memorizar. Un planeta o una casa que se encuentra en la casa 2, casa 4 y casa 11 desde otro planeta o desde una casa, crea un árgala primario sobre el punto de referencia. Este es el principio. Casa 2, casa 4 y casa 11 sobre el punto de referencia. En la astrología védica, un planeta que forma árgala indica que asegura o pone el cerrojo a los indicadores para que se manifiesten firmemente, ya sea de una forma positiva o de una forma negativa, para que se manifiesten firmemente en lo que de lo que se está creando dentro del árgala. El planeta que forma árgala es el que está ayudando a crecer aquello que se está formando en el árgala. Esto es muy importante. El foco es el resultado último, y las casas o los planetas que crean árgala son aquellos que están ayudando a crecer, ya sea en una forma positiva o negativa. Según se explica en los tratados védicos, en los tratados de astrología védica, estas cosas
crecen o estos indicadores crecen en un modo significativo.